Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno es estar una vez más reunidos. Esta será quizás la última reunión que vamos a estar de manera virtual con los líderes y supervisores de la zona número 2 del Distrito 3, aunque del lugar de reunión de supervisión siempre vamos a seguir transmitiendo este programa, solamente que a partir del próximo miércoles será a las 6:30 de la tarde, donde esperamos tener ya de manera presencial a cada supervisor de la zona 2 del Distrito 3, a cada líder, a cada anfitrión y también aquellos hermanos que quieran acompañarnos, pues ahí los esperamos el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde en la Casa Club de Jardines de Cuscatlán en Ciudad Merliot. Así que bienvenidos a esta transmisión. Quiero invitarles a abrir la Biblia y vamos a buscar el capítulo número 6 del Evangelio de Mateo y vamos a tener lista la lectura desde el versículo número 19 en adelante hasta terminar. Hoy vamos a terminar este capítulo número 6 para continuar el próximo miércoles con el capítulo número 7 de este tema tan maravilloso como lo es el Sermón del Monte. Oramos al Señor, buen Dios y Padre que estás en los cielos. Te agradecemos por el espacio que tú nos concedes y por el tiempo que nos das para poder conectarnos contigo y poder conectarnos con tu palabra y que tu Espíritu Santo pueda estar presente en medio nuestro. Agradecemos tu visitación, tu amor, tu misericordia por nuestra vida, porque tú has sido bueno para cada uno de nosotros y no nos has pagado conforme nuestras iniquidades. Ahora, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, nos instruya para llegar a ser verdaderos discípulos, para que podamos honrar tu nombre en esta tierra con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones, Señor, que tu nombre pueda ser glorificado. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor, y amén. Amén. Estamos desarrollando el tema, la ambición del cristiano. Y hay una verdad, un tópico muy especial cuando hablamos acerca de la ambición del cristiano, y es que eso lo tenemos muy claro, muy seguro, y es que la ambición del cristiano no es la seguridad material, sino que es el reino de Dios. O al menos ese debería ser la ambición que todo cristiano verdadero debe tener en esta tierra, porque ese fue lo que Jesús vislumbró de sus discípulos, lo que él espera de aquellos que han creído en él. Y al hablar de la ambición del cristiano, decíamos que esa ambición del cristiano, en primer lugar, es una cuestión de tesoros. Los versículos del 19 al 21 dicen que no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre echan a perder las cosas y donde los ladrones roban. Háganse tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que puedan corromper, ni ladrones que la roben. Pues donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces, la ambición cristiana, la ambición de cada hijo de Dios es una cuestión de tesoros. Y al hablar de la cuestión de tesoros, decíamos que debe ser los tesoros permanentes, los tesoros eternos, los tesoros que van a estar con nosotros en la eternidad con Dios, pero los tesoros temporales, esos aquí se quedan. Además que corremos el peligro de perderlos, de que se nos arruinen, que se los roben, que nos extorsionen y lo perdamos todo. En segundo lugar, la ambición del cristiano, decíamos que es una cuestión de visión. Y para ese detalle, los versos 22 y 23 nos dicen que los ojos son la lámpara del cuerpo. Y si tu ojo es bondadoso, andarás en luz, pero si tu ojo es maligno, estarás sumido en la oscuridad.
Y si tu luz no es más que oscuridad, tu oscuridad que negra debe ser, dice el Señor. Entonces, esa visión es la que Dios espera en cuanto a nosotros. Que ya no andemos en oscuridad, sino que tengamos esa visión, esa proyección de ser bondadosos, de accionar en la misericordia de Dios en esta tierra en beneficio de las personas. Entonces, es una cuestión de cómo veas las cosas, de cómo valores las cosas que Dios te está permitiendo, que tú puedas evaluar los tesoros, si son tesoros temporales o son tesoros eternos, que tú puedas darte cuenta de la visión que tienes, qué es lo que tú estás esperando, si tus ojos están caminando con esa visión que solamente el Espíritu Santo nos da. Pero en tercer lugar, la ambición del cristiano es una cuestión de dignidad. Dice el verso número 24, dice, nadie puede servir a dos amos. No puedes servir a Dios y al dinero, pues amarás a uno y odiarás al otro, o servirás a uno y despreciarás al otro. Entonces, es una cuestión de dignidad en tercer lugar, la ambición cristiana. Es de elegir entre un amo terrenal que no te va a traer buenos beneficios, o si te los va a traer, van a ser beneficios temporales, o al amo celestial que te traerá consecuencias eternas, que te traerá la bendición eterna, porque si elegimos amar a Dios como todo cristiano verdadero debe ambicionar, entonces nuestra relación debe ser con Él, nuestro servicio debe ser con Él, nuestro amor debe ser para Él. Debemos caminar para adorarle y glorificarle. En cuarto lugar, la ambición del cristiano, y esto ya tiene que ver con la palabra ambición, se nos dice que es una cuestión de ambición. ¿Qué es lo que ambicionamos? Y en este punto nos habíamos quedado la última semana, donde hablábamos acerca de la ambición falsa o la ambición secular. Dicen los versos 28 en adelante, del verso 25 en adelante, por ello les aconsejo que no se preocupen por la comida, la bebida o la ropa. Es mucho más importante tener vida y un cuerpo que tener que comer y que vestir. Fíjense en los pájaros que no siembran ni cosechan, ni andan guardando comida y el Padre los alimenta. Para Él ustedes valen más que cualquier ave. Además, ¿qué gana uno con preocuparse? ¿Podemos acaso alargar nuestra vida aunque sea una hora? ¿Para qué preocuparse de la ropa? Miren los lirios del campo que no tejen su propia ropa, y ni aun Salomón con todo su esplendor se vistió jamás con tanta belleza. Si Dios cuida tan admirablemente las flores que hoy están aquí y mañana se queman en el fuego, ¿no los cuidará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Por eso, no se anden preocupando por la comida o por la ropa. Los paganos son los que siempre se andan preocupando por esas cosas. Recuerden que su Padre Celestial sabe lo que necesitan. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. No se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrán tiempo para hacerlo. Ya tienen suficiente con los problemas de hoy. Entonces, al hablar de la ambición falsa o secular, que también es una ambición que no nos va a traer buenos beneficios, no nos va a traer la esperanza que nos va a dar la ambición verdadera, lo hablábamos detalladamente la semana antepasada. Pero para completar ese aspecto, Dios de una manera similar no ha asignado a todos sus hijos el papel del profeta Elías.
y provee mucho alimento de manera milagrosa por medio de ángeles o cuervos, sino más bien a través de medidas más normales, de medios más normales, como son los agricultores, los molineros, los hortelanos, los pescadores, los carniceros, los proveedores y todos los demás que están promoviendo o están promocionando la alimentación para los seres humanos. Jesús lo que hace es persuadirnos de la necesidad de tener una confianza o de la necesidad de tener una confianza sencilla en nuestro Padre Celestial y que no seamos necios al preocuparnos por los aspectos temporales, por el que comer, por el que beber, por qué voy a dormir, cómo voy a amanecer mañana, qué sucederá pasado mañana. Entonces, la intención de Jesús es persuadirnos de esa necesidad de tener una confianza sencilla en nuestro Padre Celestial, en nuestro Dios Todopoderoso. Pero su comprensión de la fe no es ni ingenua, o sea, ignorante de segundas causas, ni tampoco es arcaica, o sea, incompatible con la ciencia moderna, incompatible con la situación actual que estamos viviendo. No es arcaica la fe que Dios pide de nosotros. Y eso lo señala al decirnos que debemos despreocuparnos, de las aves y de los lirios, porque no estaban las sombras oscuras de la cruz vislumbrándose ya sobre esta hora del Sermón del Monte. No, la cruz estaba ahí ya a las puertas, donde iba a ser crucificado, donde iba a ser puesto en sacrificio por nuestros pecados. En otras palabras, es razonable confiar en el amor de nuestro Padre Celestial, aún en tiempos de conflicto atroz, porque hemos tenido el privilegio de verlo revelado en Cristo, de verlo revelado en esa cruz. Así pues, a los hijos de Dios no se les promete libertad ni del trabajo, ni de la responsabilidad, ni del conflicto, sino de la preocupación que pueden causar esos aspectos en la vida de los cristianos. Porque la preocupación es la que se nos prohíbe. Y se nos prohíbe esa aplicación o esa preocupación porque es incompatible con la fe cristiana. No compagina con la fe cristiana, porque la preocupación es incompatible con el sentido común. Por eso es que en el verso 34 la palabra del Señor dice: no se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrán tiempo para hacerlo. Ya tienen suficiente con los problemas de hoy. La preocupación debería ser: ¿qué es lo que va a pasar en este momento con mi vida? No, y mañana a esta hora, ¿qué estaré haciendo? Y el otro miércoles, ¿será que de verdad vamos a tener la reunión? No, las preocupaciones deben ser por lo de este momento, por recibir la palabra de Dios, por obedecer la palabra de Dios, porque el que usted se preocupe por las cosas temporales o la preocupación en sí es incompatible con su fe. No se pueden relacionar, no tiene por qué entrar duda. Pero volviendo de nuestra digresión sobre los problemas de la fe, debemos notar ahora que la preocupación es tan incongruente con el sentido común como lo es con la fe cristiana. Si el sentido común nos muestra que de nada nos sirve preocuparnos, la fe, al compararla con la fe cristiana, entonces las cosas son diferentes. Por eso es que en el versículo 34, Jesús menciona el hoy, Jesús menciona el mañana, y toda preocupación es sobre el mañana. Ya se trate de la comida, se trate del vestido, se trate de cualquier otra cosa, pero toda preocupación
Se experimenta hoy, en el presente, en la actualidad. Y cada vez que estamos ansiosos o estamos afanados, estamos contrariados en el presente por algún suceso que pueda ocurrir en el futuro. Eso nos va a llevar a que estemos flaqueando en nuestra fe. Pero no obstante, estos temores nuestros sobre el mañana que sentimos tan agudamente hoy, tal vez ni se cumplan, tal vez no sucedan. Tal vez no se hagan una realidad esos temores. Por eso es que el popular consejo, no te preocupes, quizás nunca suceda, es sin duda poco sensible, pero perfectamente cierto. Porque no sabemos qué va a ocurrir mañana. No sabemos qué va a suceder incluso más adelante. No sabemos si vamos a cenar y no debemos estar preocupados por la comida, sino preocupados por ningún aspecto, sino que nuestra fe esté confiando en Dios. Porque las personas se preocupan de no poder pasar un examen, de no encontrar un empleo, de no poder casarse, de no conservar la salud, de no tener éxito en alguna empresa que está iniciando o en el trabajo donde usted se encuentra. Pero sabe, todo eso es fantasía. Todo eso es fantasioso porque los temores pueden ser mentirosos, dicen a menudo. Y muchas preocupaciones, quizás la mayoría de esas preocupaciones nunca se van a hacer realidad. Así pues, la preocupación es una pérdida. Es pérdida de tiempo, es pérdida de ideas, es pérdida de energía. Por lo tanto, lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere, y Él nos está animando a hacerlo, es que nos demos cuenta que necesitamos aprender a vivir cada día. A vivir un día a la vez, como dice la alabanza esa muy conocida. A no preocuparnos, a que el sueño no se nos vaya por lo que va a ocurrir mañana, sino estar tranquilos, estar confiados. Por supuesto que deberíamos hacer planes para eventualidades del futuro, pero no debemos preocuparnos por el futuro. Algunos no quieren salir de su casa porque están preocupados por el futuro. Pero basta con las penas de cada día. O cada día tiene bastante con sus propios problemas, como que para que usted se esté echando los problemas de mañana, de la próxima semana, del próximo mes, del próximo año. Está preocupado si el COVID va a estar en diciembre para el 24 y el 31. Y le tengo malas noticias porque sí va a estar. Va a convivir con nosotros como cualquier virus, como cualquier enfermedad. Y ya por eso usted no va a comer, ya por eso usted no va a trabajar, ya por eso usted no va a honrar a Dios, ya por eso usted no se va a congregar, ya por eso usted no le va a servir a Dios. Hermano, y si me contagio y me muero, por lo menos se va a morir haciendo la obra de Dios y no va a morir como un cobarde, escondido, miedoso, lleno de temores y angustias. De modo que si no podemos solucionar los problemas futuros, ni siquiera lo que va a ocurrir dentro de una hora o dentro de 30 minutos, ¿por qué anticiparlos? ¿Para qué anticiparlos? Porque si lo hacemos, lo que estamos haciendo es duplicar esa ansiedad, duplicar ese temor. Porque si nuestro temor no se hace realidad, nos hemos preocupado antes de una manera inútil. Y si se hace realidad, nos hemos preocupado 2 veces en lugar de una. Y sabe, en ambos casos es ridículo. La preocupación duplica el problema. Por lo tanto, es hora de resumir la exposición que Jesús hace de la ambición falsa del mundo.
Porque preocuparse por las cosas materiales de tal forma que acapare nuestra atención, que absorba nuestra energía y nos cargue de ansiedad, eso es incompatible con nuestra fe. Eso es incompatible aún con el sentido común. Es desconfiar de nuestro Padre Celestial. Y eso, hermanos, eso no puede ser. No puede ser, es de una persona que no tiene cerebro. Es de una persona que no sabe en quién ha creído. Es estúpido. Estar preocupándonos por las cosas del mañana, por las cosas que no sabemos si van a suceder. No se puede, es incompatible con la fe cristiana, porque eso es desconfiar de nuestro Padre Celestial. Y esto es lo que hacían los paganos, pero es una ambición sumamente impropia e indigna para los cristianos, el que usted se esté preocupando como lo hacen los paganos en los aspectos temporales, porque usted y yo tenemos en quien confiar, tenemos un Padre que suplirá para todas nuestras necesidades. Así tal como Jesús ya nos ha llamado a una justicia mayor en el sermón, o a un amor más amplio y a una piedad más profunda, ahora nos está llamando a una ambición más elevada, a que no se conforme a las cosas de este mundo, a que no se amarre a las cosas de este mundo, a que no dependa de los aspectos temporales de este mundo. Y nos habla de la ambición cristiana, nos habla de la ambición verdadera. Dice el verso 33 y 34, lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. No se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrán tiempo para hacerlo. Ya tienen suficiente con los problemas que tienen hoy como para andarse preocupando por el mañana. Pero su palabra dice que lo primero que el hombre cristiano, que el ser humano nacido de nuevo, que el discípulo verdadero de Jesucristo debe buscar es el reino de Dios y su justicia. Y es importante ver juntos los versículos del 31 al 33. Porque dice, por eso no se anden preocupando por la comida o por la ropa. Los paganos son los que siempre se andan preocupando de estas cosas. Recuerden que su Padre Celestial sabe lo que necesitan. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesitan. O sea, Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sustentador. Él es nuestro ayudador. Si lo tenemos a Él por Padre, lo hemos logrado todo. El versículo 31 repite la prohibición de afanarse por la comida, por la bebida y por el vestido. Y el verso 32 está añadiendo que los gentiles, o sea, los que no tienen a Dios por Padre, los que no han sido lavados con la sangre de Cristo, los que están alejados de toda relación verdadera con Dios, los que no tienen al Dios verdadero ni viven para Él, dice que ellos son los que buscan estas cosas, la buena comida, la buena bebida, el buen vestido. Y esto muestra que en el vocabulario de Jesús, buscar y afanarse se pueden intercambiar. Porque no habla bien o no habla tanto del afán como de la ambición. Porque una cosa es afanarse y otra cosa es tener ambición. Ahora bien, la ambición del pagano se concentra en las necesidades materiales. Y aquí en El Salvador nos hemos dado cuenta de primera mano cómo el ser humano es ambicioso.
como su ambición es por las posesiones materiales, por tener buenos vehículos, buenos terrenos, por estafar a las personas y tener dinero, por pasar encima de todo lo que sea posible para poder tener posesiones económicas, sociales en esta tierra, y no le importa la necesidad de las demás personas. Pero esto no puede ser lo correcto en los cristianos. En parte porque nuestro Padre Celestial, su Padre Celestial, sabe de qué cosas usted tiene necesidad. Él sabe que usted necesita de ropa, Él sabe que usted necesita de alimento, Él sabe que usted necesita de bebida. Dios lo conoce perfectamente. El Padre sabe que usted tiene necesidad de todas esas cosas, pero mayormente porque estas cosas no son el objeto adecuado o digno de la búsqueda del cristiano. Por eso cuando usted hace a un lado la obra de Dios por dedicarse a su trabajo, por dedicarse a los aspectos materiales, usted está eligiendo al Dios Mamón, a la economía por su sustentador, por su proveedor, pero todas esas cosas se terminan. Usted está haciendo tesoros en esta tierra. Su visión es oscuridad. Su servicio es indigno. Por lo tanto, debe tener algo más. Debe tener algo más. Usted debe volar alto como las águilas. No debe volar bajo como los opilotes que solamente andan buscando carroña para satisfacer, andan buscando alimaña podrida para satisfacer su hambre. Usted debe buscar algo más elevado. Si de verdad ha nacido de nuevo, si de verdad es un hijo de Dios, si de verdad ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted debe buscar algo más elevado, como el bien supremo que buscará enérgicamente, no cosas materiales, sino valores espirituales, no su propio bien, sino el bien de Dios. De hecho, ni alimento ni vestido, sino el reino de Dios y la justicia de Dios que se propague en esta tierra. Ese debe ser su visión. Ahí debe estar usted en lo más elevado. Y esto no es más que tratar en forma detallada la enseñanza ya implícita en el Padre Nuestro, porque de acuerdo con esto, los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí esta noche? Los cristianos tenemos que reconocer y reconocemos las necesidades del cuerpo. Por eso es que dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aunque nuestros intereses primordiales son el reino, son el nombre, son la voluntad de Dios. Pero debemos confiar en nuestro Padre. No podremos orar al Padre, el Padre nuestro, hasta que nuestras ambiciones hayan sido purificadas. Jesús nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y en el Padre nuestro convertimos esta búsqueda suprema en petición, en clamor, en súplica. Cuando hablamos buscando primero el reino de Dios, cuando Jesús habló del reino de Dios, no se estaba refiriendo a la soberanía general de Dios sobre la naturaleza, sobre la historia, sino a ese reinado específico sobre su propio pueblo que Él mismo había inaugurado y que comienza en la vida de alguien cuando se humilla, cuando se arrepiente, cuando cree en Jesús, cuando se somete a la voluntad de Dios y cuando nace de nuevo. Ahí comienza ese verdadero reino. El reino de Dios es el dominio de Jesús sobre su pueblo. Es el dominio de Jesús sobre su pueblo en bendición total, en demanda total. Entonces, buscar primero este reino
es desear primordialmente la extensión del reino de Jesucristo en este mundo. Es que usted sea parte activa en la extensión, en la propagación, que esa sea la prioridad de nuestra vida, que el evangelio sea proclamado, que no haya ningún ser humano que esté a nuestro alrededor que no conozca del amor de Cristo, que no conozca del reino de Dios. Y sabe, tal deseo comenzará con nosotros mismos, hasta que cada departamento particular de nuestra vida, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra moralidad personal, nuestra vida profesional, nuestra ética de negocios, nuestra cuenta bancaria, nuestra declaración de impuestos, nuestro estilo de vida, nuestra ciudadanía sea gozosa y libremente sometida al señorío de Cristo sobre nosotros. Entonces continuará en nuestro entorno inmediato, continuará con la aceptación de la responsabilidad evangelística hacia nuestros parientes, hacia nuestros colegas, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros amigos, hacia cada ser humano que se acerque a nosotros. Y sabe una cosa, y se extenderá en interés global por el testimonio misionero de la iglesia. Entonces, tenemos que ser claros en lo relativo a la verdadera motivación misionera. ¿Por qué deseamos que el evangelio se extienda por todo el mundo? No lo deseamos por causa de un triunfalismo o un imperialismo pecaminoso, sea de nosotros mismos o de la iglesia o aún del cristianismo. ¿Cuál fue la idea de Misión Cristiana Elín de ganar El Salvador para Cristo? Querer que la vieran solamente como la iglesia más grande del mundo y que fuera una iglesia muy numerosa y que dijeran la Elín es la Elín. ¿O porque estaban dispuestos a darle la gloria a Dios, a honrar a Dios, a que el nombre del Señor fuera glorificado, a que el nombre de Dios fuera exaltado? Quizás se haya perdido esa visión y se enfocaron en aspectos que en nada honran a Dios, pero usted tiene la responsabilidad de proclamar, de extender el reino de Dios. Yo tengo un llamado personal de Dios para proclamar y extender el reino de Dios en esta tierra. Y si estoy predicando aquí, no es para recoger dinero, no es para recoger que las personas lo vean a uno como un triunfalista. Si estoy predicando acá, es para que usted sea un verdadero discípulo de Cristo. Es para que usted entienda que su ambición debe ser elevada, que su ambición debe ser la gloria de Dios. No simplemente porque la evangelización es parte de nuestra obediencia cristiana, aunque lo es, pero no solamente por eso, no primordialmente porque hace felices a otras personas, aunque hace felices a otras personas, sino especialmente por causa de la gloria de Dios, por causa de la gloria de Cristo. Si usted predica, si yo predico, es para la gloria de Dios, es para que el nombre de Cristo sea glorificado, porque Dios es Rey. Ha inaugurado su reino salvador por medio de Jesucristo y sabe una cosa, tiene derecho a reinar en la vida de sus criaturas. Nuestra ambición entonces es buscar primero su reino. Nuestra ambición entonces es acariciar el deseo apasionado de que su nombre, el nombre de Dios, reciba de los hombres el honor que Él merece. El honor que sus criaturas deben tributarle. Otorgar prioridad a los intereses del reino de Dios aquí y ahora no es perder de vista su meta más allá de la historia. No es perder de vista los objetivos futuros que usted tiene, las bendiciones futuras que le vendrán, sino más bien el otorgarle prioridad a los intereses del reino de Dios aquí y ahora,
es poner una base sólida, una base firme para que la meta que Dios quiere que logremos en esta tierra sea para gloria de su nombre. Porque la manifestación actual del reino es solo una manifestación parcial. Jesús también habló de un reino futuro y nos dijo que oráramos por su venida. Por eso, buscar primero el reino de Dios incluye el deseo y la oración de la consumación al final de los tiempos, cuando todos los enemigos del rey hayan sido puestos por estrado de sus pies y su reinado sea indiscutible sobre toda raza humana. En segundo lugar, buscando primero la justicia de Dios. No está clara la razón por la que Jesús hizo distinción entre su reino y su justicia como gemelas, pero separadas en nuestra búsqueda prioritaria. Porque el reinado de Dios es un dominio justo. Y ya en el Sermón del Monte Jesús nos ha enseñado a tener hambre y sed de justicia, a desear ser perseguidos por causa de esa justicia, a mostrar una justicia mayor a la que tenían los escribas y fariseos. Pero ahora al final de este capítulo número 6, se nos invita a buscar primero la justicia de Dios, además de buscar primero el reino de Dios. Permítame hacerle una sugerencia tentativa acerca de la diferencia de estas dos situaciones. Porque el reino de Dios existe solo donde Jesucristo es conscientemente reconocido. Estar en su reino es sinónimo de disfrutar de su salvación. Por lo tanto, solo el nacido de nuevo ha visto el reino y ha entrado a él. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿O todavía no sabe ni de dónde viene ni para dónde va? ¿O todavía cuando le preguntan el nombre usted tiene que ver el DUI porque no sabe exactamente de qué estamos hablando? Pero estar en su reino es sinónimo de disfrutar su salvación. Por lo tanto, solo el que ha nacido de nuevo, solo el que ha sido lavado con la sangre de Cristo, solo el que ha sido redimido, el que ha sido rescatado, regenerado, disfruta de su salvación. Ha entrado en el reino de Dios, ha visto el reino de Dios. Y buscarlo primero es proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo. Entonces, si usted cree que ha visto el reino de Dios, que ha entrado en el reino de Dios, pero no predica, no proclama, no genera influencia, no es sal y luz, es oscuridad, ha perdido su sabor, usted no ha nacido de nuevo. Porque debe tener esas dos características: haber entrado en el reino de Dios y por gratitud proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero la justicia de Dios es, al menos en argumento, un concepto más amplio en el reino. Un concepto más amplio que el reino de Dios. Incluye esa justicia social, esa justicia individual que se ha mencionado antes en el sermón. Y Dios, porque Él mismo es un Dios justo, desea que haya justicia en toda comunidad humana. No solamente en la comunidad cristiana, no solamente dentro de su iglesia, dentro de los nacidos de nuevo, sino en toda la comunidad de los seres humanos. ¿Sabe? Los profetas hebreos denunciaron la injusticia no solamente en Israel y en Judá, sino también en las naciones paganas que estaban alrededor de ellos. Por ejemplo, el profeta Amós advirtió que el juicio de Dios caería sobre Siria, Filistea, Tiro, Edom, Amón y Moab por su crueldad en las guerras y por otras atrocidades, así como también el pueblo de Dios estaba cometiendo esos aspectos. Porque Dios aborrece la injusticia. Dios ama la justicia donde quiera que se encuentren. Dios la ama.
ama esa justicia. Por lo tanto, si nosotros hemos nacido de nuevo y honramos a Dios, debemos compartir la preocupación de Dios por la justicia y la reconciliación en toda la sociedad humana. Uno de los propósitos de Dios para su comunidad nueva y redimida, o sea, para su iglesia, es que a través de ella su justicia se vuelva atractiva en la vida personal, en la vida familiar, en la vida de negocios, en la vida nacional, en la vida internacional, y así recomendarla a todos los hombres. Entonces, la gente ajena al reino de Dios la verá y la deseará. Y la justicia del reino de Dios será derramada sobre el mundo no cristiano. Por supuesto que la justicia profunda del corazón, en la que Jesús pone el acento en el sermón, es imposible para cualquiera que no sea regenerado. Pero algún grado de justicia es posible en la sociedad no regenerada, en la vida personal, en las normas familiares y en la descendencia pública. Esa decencia que debe estar ante los ojos de los seres humanos. Y sin duda los cristianos querrán ir más lejos y ver a gente que realmente llega al reino de Dios a través de la fe en Jesucristo, que las personas se salven, que sean regeneradas, que sean cambiadas. Al mismo tiempo, podemos sostener sin titubeos que fuera del círculo del reino, la justicia agrada más a Dios que la injusticia. La equidad más que la iniquidad, la libertad más que la opresión, el amor más que el odio, la paz más que la guerra. Y si esto es así, y no veo cómo puede negarse, entonces puede decirse que buscar primeramente su reino y su justicia abarca nuestras responsabilidades cristianas, abarca nuestras responsabilidades sociales, abarca nuestras responsabilidades evangelísticas, como lo hacen las metáforas de la sal y la luz del capítulo 5 de Mateo. Pero para buscar primero el reino de Dios, debemos evangelizar, puesto que el reino se extiende solo cuando el evangelio de Cristo es predicado, es oído, es creído y es obedecido. Para buscar primero la justicia de Dios, también evangelizaremos, porque la justicia interna del corazón es imposible de otra manera. Pero también nos comprometemos en la acción, en esa acción y conducta social para extender a toda la comunidad, a todos los seres humanos, aquellas normas más elevadas de justicia que son agradables a Dios. ¿Cuál es entonces nuestra ambición cristiana? Todos tenemos ambición de ser o hacer algo con frecuencia desde los primeros años. Las ambiciones de la niñez tienden a seguir ciertos estereotipos, como por ejemplo ser soldado, ser astronauta, ser bailarina. O sea, pensamientos de niños. Los adultos también llegamos a tener nuestros propios y reducidos estereotipos. Por ejemplo, ya cuando uno llega a la edad que yo tengo, estar sano, ser famoso, ser poderoso, tener algo que ofrecer. Pero en última instancia, hay solo dos ambiciones posibles para los seres humanos. No hay más. Y hasta aquí hemos visto cómo Jesús contrastaba una ambición falsa con una ambición verdadera. Una ambición secular con una ambición cristiana. Una ambición material con una ambición espiritual. Con tesoros en la tierra y tesoros en el cielo, con alimento y vestido, con el reino de Dios y su justicia. Pero por debajo y más allá de estas cosas, hay un contraste aún más fundamental. Al fin y al cabo, así como solo existen dos clases de piedad, la egocéntrica y la teocéntrica, también solamente hay dos clases de ambición,
una ambición para uno mismo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que voy a lograr? ¿Qué es lo que yo busco? O una ambición para Dios, ¿qué es lo que quiere que yo haga? ¿Cómo quiere que le sirve? ¿Cómo quiere que viva mi vida en esta tierra? Y no hay una tercera alternativa. Las ambiciones para uno mismo pueden ser muy modestas, lo suficiente como para comer, beber y vestirse, como lo dice el sermón, o pueden ser grandiosas, como una casa más grande, una residencia, un auto más caro, un salario más atractivo, muy alto, una reputación mayor, el tener más poder y autoridad. Pero modestas o inmodestas, todas estas ambiciones para mí mismo, para mi persona, para mi comodidad, para mi bienestar, para mi posición, para mi poder, no sirven. En cambio, las ambiciones por la causa de Dios, no obstante, sí van a valer la pena. Y esas ambiciones para Dios, oiga, esas ambiciones para Dios jamás, nunca pueden ser modestas. Nunca pueden ser modestas. Por eso es que a mí me retumban los oídos y me retiñan los oídos cuando alguien dice, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a dar un pequeño refrigerio. Vamos a orar por una pequeña ofrenda. Nuestro Dios no es pequeño, nuestro Dios es grande. Vamos a tener un pequeño culto. Y cada vez los van haciendo más chiquitos. No, nuestras ambiciones para Dios nunca deben ser modestas. Hay algo inherentemente impropio en acariciar ambiciones pequeñas para la causa de Dios. Eso es impropio de un cristiano. Mira, hermano, voy a atender la célula, pero así, no sé cuándo. Yo no le prometo que la voy a agarrar permanentemente. Tienen ambiciones pequeñas. ¿Cómo podríamos estar contentos con que él adquiriera solo un poco de honor en el mundo? No, no podemos estar contentos con que le den un poco de honor a nuestro Dios, porque Dios es el Rey. Una vez que tenemos claro que Dios es Rey, entonces anhelamos verlo coronado de gloria, coronado de honor, como corresponde a su verdadero lugar, que es el lugar supremo en el corazón de las personas. Y cuando nosotros entendemos eso, cuando entendemos eso y anhelamos ver que la gente glorifique a Dios, es cuando nos volvemos ambiciosos de que su reino y su justicia se extiendan por doquier. Y cuando esta sea genuinamente nuestra ambición dominante, entonces, solo entonces, todas estas cosas le serán añadidas. Es decir, nuestras necesidades materiales nos serán provistas. Pero no habrá nada malo en tener ambiciones secundarias, ya que éstas estarán al servicio de nuestra ambición primaria y no en competencia con ella. En realidad, es entonces que las ambiciones secundarias se tornan sanas. Por lo tanto, los cristianos deben estar ansiosos en desarrollar sus dones, en ampliar sus oportunidades, en extender su influencia y ser ascendidos en su trabajo. Pero ya no para elevar su propio ego o construir su propio imperio, sino para que mediante todo ello, todos sus logros, el nombre de Dios sea glorificado en sus vidas. Que la gloria de Dios se manifieste en ello. Las ambiciones menores son sanas y correctas, puesto que son un fin en sí mismas, es decir, un fin para nosotros mismos, sino los medios, un fin mayor. O sea, la extensión del reino de Dios y su justicia. ¿Para qué quiere ganar usted más dinero? ¿Para apoyar más la obra de Dios? ¿Para diezmar fielmente para la obra de Dios? Pero imagínese, con $300 que gana el salario mínimo en nuestro país y todavía piensa y repiensa en dar los $30 de diezmo.
Dice, ay, pero estos $30 me van a hacer falta. Desajusto. Si Dios me permitiera ganar $1,000, entonces sí pudiera darle mis diezmos a Él fielmente, porque no tendría nada. Pero de $1,000 son 100, y si no quiere dar 30, mucho menos va a querer dar 100. Pero cuando usted está claro que la gloria debe ser para Dios, sus ambiciones menores serán sanas, porque estarán al servicio de la extensión del reino de Dios y su justicia. Y por tanto, el más grande de todos los fines, la ambición más grande que todo cristiano debe tener, que es la ambición más gloriosa, es la gloria de Dios en esta tierra. Ese es el bien supremo. Eso es lo que tenemos que buscar primero. No hay otro. Si usted está enfocado en sus necesidades, en lo que usted necesita, usted está perdido. Usted no va a lograr nada. Y si lo logra, de nada le va a servir. Pero cuando usted se enfoca en el bien supremo, en la gloria de Dios, en honrar a Dios, entonces todas las cosas les vendrán por añadidura. Y la gente honrará y glorificará el nombre del Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos esta tarde? Y oramos, Padre, que estás en los cielos. Quizás no hemos entendido hasta hoy cuál es tu propósito al dejarnos en este mundo. Quizás habíamos venido viviendo una vida cristiana asolapada, escondida, sin responsabilidades, creyendo que estamos en este mundo solamente para comer, beber y vestirnos, para buscar nuestras ambiciones. Pero ahora tú le has dado un nuevo sentido a nuestra ambición. A nuestra ambición cristiana, que es que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea honrado por todas las personas. Y eso, Señor, redundará en que tú tendrás cuidado de nuestra vida. Porque sabes una cosa, si tú tienes cuidado de la obra de Dios, de su justicia, Dios tendrá cuidado de tus necesidades y de las situaciones que puedas estar pasando. Por lo tanto, pone un rumbo correcto a tu vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que Dios conoce perfectamente cuáles son todas tus necesidades y Él las suplirá conforme su gracia y su misericordia. Adelante, hermano. Sigue adelante. Obra para la gracia y la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermano, solamente quitarle unos minutos más y recordarle que el día de mañana tenemos nuestro culto doctrinal en el local de la iglesia a partir de las 6:15 de la tarde. Están invitados los que puedan acercarse, son 3 personas por sector para asistir al local de la iglesia. Los que no pueden asistir, pues pueden ver su transmisión a través de las páginas de los medios de comunicación, escuchar el mensaje a través del 100.5 de Radio Restauración. Así que están invitados todos. Y de igual manera, el sábado ya animo a cada líder para que pueda comenzar a involucrarse en la proclamación del evangelio, en que su casa se convierta en una célula. Si usted no reúne los requisitos para salir a atender la obra de Dios, o su anfitrión no reúne los requisitos para que pueda atender la obra de Dios por causa de esta pandemia, pues atiendan la obra de Dios ahí en su casa, en su hogar, que su casa se convierta en una célula. Predíquele a su familia, llévele el mensaje de salvación a su familia. Recuerde que de quienes va a tener que entregar cuenta primero es de su familia. Así que hoy ya no tiene excusa. Dios le permitió estos 6 meses para que usted les proclame la verdad del evangelio. Y le recuerdo a cada supervisor,
a cada líder y a cada anfitrión el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde en punto en la Casa Club de Jardines de Cuscatlán en Ciudad Merliot. Ahí vamos a estar ya presencialmente edificándonos y honrando el nombre de Dios y hablando acerca de aspectos relacionados con la obra del Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Ha sido un gusto haber estado con ustedes durante todos estos 6 meses a través de este medio. Este programa se transmitía el día martes, pero quisimos transmitirlo hoy día miércoles para que nos vayamos adaptando para el próximo miércoles. Les invito y les recuerdo que a las 9 de la noche tenemos Joven bajo la dirección del Espíritu Santo, Jóvenes de Influencia, donde vamos a estar hablando o ampliando o discutiendo el tema de la guía de jóvenes para el próximo sábado. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén.